Pequeñas, discretas y austeras. Así son en apariencia las iglesias románicas, un estilo, un arte y un sentimiento que encuentra en la montaña palentina su capital mundial. Aquí la piedra habla y cuenta historias. Es el pasaporte a un tiempo de miedos a la muerte y a la condena eterna. Temores que encontraban consuelo en estas paredes y capiteles. Cometemos un error, que es intentar ver los mensajes que transmiten esas iglesias con nuestra mentalidad actual. Hay dos personajes, uno un poco más enigmático, ¿no? Un personaje con un libro abierto, tiene múltiples interpretaciones, pero hay otro que es todavía mucho más espectacular y es una total excepcionalidad. Cristo en majestad con los 12 apóstoles, pero si contamos vamos a ver que no hay 12, que hay 13. El mensaje tiene que ser un puñetazo, que entre de manera muy directa, que la gente lo vea y lo entienda. Una iglesia románica no estaba concebida para no ser decorada, al menos estaba encalada y en muchos casos, como es este, estaba pintada. El hombre siempre ha sentido la necesidad de comunicarse y desde tiempos ancestrales encontró en los sonidos al mejor de los medios. De ahí nació la música, algo invisible capaz de generar sensaciones, algo que todo el mundo puede escuchar, pero muy pocos crear. Esto es remoto, esto es tan antiguo como el hombre. Esto es una vihuela que no sé tocar y en el Renacimiento estaba considerado el instrumento más perfecto después de la voz. Es un cuerno de cabra, tiene que ser un animal puro, según la religión judía. Por ejemplo, uno de vaca no valdría. El norte de la provincia de Palencia posee la mayor concentración de edificios románicos de todo el mundo. Es la capital planetaria de este estilo nacido en los albores del segundo milenio y que se extendió como la pólvora por toda Europa gracias al crecimiento de la población, a las vías peregrinas y al auge de determinadas órdenes religiosas. Aguilar de Campoo es la capital de este invisible país, en el que más de 250 edificios románicos conviven y compiten en sobriedad, solidez y simbolismo. Un territorio vertebrado a través de un camino de Santiago que por algún motivo decidió agraciar a Palencia con perlas esculpidas en la piedra. César, ¿es cierto que existe un territorio románico? Podríamos decir que Europa, la cristiandad, el arte románico no es el arte que alguien diga, bueno, vamos a hacer un edificio nuevo, surge con respecto a una necesidad, que es un cambio litúrgico, la reforma gregoriana, y al final el románico nace como respuesta a la necesidad de crear edificios arquitectónicos que den soporte a ese cambio, esa liturgia. Es algo inherente a los territorios medievales cristianos. ¿Por qué existe esa concentración en Palencia y no en otro lugar? Si me dices una palabra rápida, sencilla y directa, es pobreza. Tenemos mucho románico porque siempre hemos sido pobres. Con el paso del tiempo, las mejoras de productividad, los pueblos van creciendo, las iglesias románicas se van quedando pequeñas y se permiten el lujo de tirarlas y construir edificios góticos del 16. Vienes aquí, una zona de montaña, una zona que se repuebla de manera diferente. Aquí se ponen muchos pueblos, uno muy cerquita de otro. Las tierras son las que son. Ni tienes la necesidad de hacer edificios mayores, ni tienes el dinero para hacerlo. Se han hecho ampliaciones para cubrir las necesidades de la gente. ¿Es fácil conocer cuántas? Sabemos que en la provincia de Palencia, en lo que es la actual provincia de Palencia, hay unas 240 iglesias románicas. En la provincia de Burgos hay unas 800. Y en Castilla y León, más o menos, unas 3.000 iglesias románicas. Nosotros, en lo que son 50 kilómetros a la redonda de Aguilar, tenemos unas 250, 300 iglesias románicas. El románico es un arte fácil de ver, pero de interpretar. No hemos llegado a lograr identificar, explicar y conocer todos los mensajes que se introducen, pero eso no quiere decir que sean complejos, simplemente que no hemos llegado a ellos. Estamos hablando de edificios que se construyeron hace 800 años, un cambio brutal de mentalidad, y a veces cometemos un error, que es intentar ver los mensajes que transmiten esas iglesias con nuestra mentalidad actual.
El románico es un arte destinado a la gente rural, en la que su mayoría no sabe ni leer ni escribir. Mensajes sencillos. Los libros están en las imágenes, tanto en la escultura como en la pintura. En un mundo rural y en un románico rural como el que estamos ahora, los mensajes deberían ser sencillos. En la península de aquellos siglos XI y XII, un proceso estaba en plena ebullición: la Reconquista. De norte a sur, los cristianos fueron extendiendo su dominio y poblando unas tierras que hasta ese momento estuvieron vacías. El mejor marcador, la religión, y el mejor símbolo, una iglesia que agrupara en torno a ella a los nuevos pueblos. En lugares como Vallespinoso, el templo no era un mero espacio espiritual. ¿En qué nos podemos basar para afirmar que la iglesia de Vallespinoso no fue solo un templo? Pues en varias cosas. Por ejemplo, aquí la propia posición. Una iglesia encima de la roca, con una finalidad defensiva también seguramente bastante importante. La iglesia también sirve un poco entre castillo de pequeños pueblos. Si os fijáis, veis una torrecilla semicircular rematada en un cascarón moderno, a la que solo se puede entrar o acceder desde la parte interior y con una escalera de mano. El entender solo la iglesia con un aspecto religioso es algo bastante actual. En época medieval la iglesia es el edificio social por excelencia, cultural por excelencia. Alrededor de la iglesia se organiza la población, funciones de unión. ¿Es quizá esa herencia del periodo de la Reconquista sentar a la gente alrededor de un núcleo religioso? Hay que pensar que en época medieval todo está mucho más unido, tanto religión como sociedad, como cultura, forman parte de un mismo ente, ¿no? La religión entra mucho más en la vida cotidiana de las personas. En la época medieval no hay pueblo que no tenga iglesia como eje vertebrador. Podemos pensar que esto es algo de época medieval, pero en Galicia los pequeños pueblos se llamaban parroquias. Ese edificio tenía esa función jurídica. Para mí las iglesias, además de transmitir el mensaje religioso, lo que se está transmitiendo es la vida cotidiana de la gente. Además de centro de la vida y bandera de una comunidad, el templo también era un lugar de reflexión en un tiempo en el que la mayor parte de la población no sabía ni leer ni escribir. El arte se convirtió en la herramienta fundamental para crear una conciencia colectiva en torno a la fe. Mensajes en piedra para moldear las conciencias. ¿Qué mensajes recibían los fieles durante la Edad Media? A ver, recibían varios tipos de mensajes, pero fundamentalmente lo que se reciben son mensajes morales. Vicios, pecados, virtudes, fundamentalmente mensajes morales. La idea del bien y el mal, que es uno de los más recurrentes. ¿Y cómo se trasladaban esos mensajes? O en piedra, como vemos aquí, o en pintura. A través de piedra en este caso. El mejor ejemplo es aquí, en la iglesia de Vallespinoso de Aguilar, en la iglesia de Santa Cecilia. Es un mensaje sencillo, fundamentalmente es la idea del bien contra el mal, que no tendría que hacer si no quiere llegar al cielo y que es lo que debería hacer. Una escena que es el avaro, que es el pecador, con la bolsa al cuello, que está siendo tentado, está siendo acompañado por un personaje demoníaco, fallece, le acompaña un cortejo angelical, su alma va a llegar al cielo al proceso del pesaje de las almas, como San Miguel te va a pesar las acciones, cuando otra vez este personaje demoníaco le está poniendo todas las malas acciones y va a caer hacia el lado negativo y de cabeza vaya al infierno, ¿no? Si tú eres un avaro, si tú eres un pecador, te va a tocar eso. Ahora, también tiene que llegar la contrapartida. Pues nada, te vas a la otra jamba y vas a ver una escena que es las tres Marías delante del sepulcro vacío de Cristo. O traducido, hay vida después de la muerte. Vas a ser partícipe de la resurrección. Pero además también te lo cierran más, te dicen qué es lo que has de hacer para poder alcanzar las virtudes. Lo que tiene que hacer es trabajar, y aquí vamos a ver una jamba con un calendario de trabajos y trabajos del campo. Podemos ver el mes de julio, agosto, con un personaje que porta un palo, que es el mayal. Septiembre, el momento de recoger la cosecha. Octubre está el alimento del animal, el cerdo, ¿no? Lo estás cebando. Noviembre, la matanza del cerdo con un palo. Diciembre, el resumen del año bien hecho, y está la mesa llena de viandas con un personaje sentado a la mesa y otro bendiciente. Enero o febrero, el campesino con la capucha cubriéndole la cabeza, el cierre del círculo que tiene que ser una persona. Trabajar, ser virtuoso, y como seas avaro, pecador, lujurioso, vas a ser partícipe del infierno. Como seas una persona con virtud, vas a ser partícipe del cielo.
Pero Vallespinoso no es el único ejemplo de esa labor socializadora del arte. Basta con examinar cualquier templo románico para localizar piezas que no encajan con la misión evangélica. Aquí, en el interior de Santa Cecilia, en Aguilar de Campoo, los capiteles conviven con lo que podría ser un antiguo juego medieval esculpido en la piedra. César, las iglesias eran centro religioso, pero también centro social, ¿no? La iglesia, como puede ser este caso de Santa Cecilia, aquí en Aguilar de Campoo, es la casa de Dios, el edificio fundamental para la religiosidad, pero también tiene un componente muy grande para otros aspectos. Sirve también como hacienda para pagar impuestos, como ayuntamiento o sirve como castillo. Funcionaban como el edificio más importante de la comunidad, desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista social, en una época en la que lo religioso y lo social también están entremezclados. Esa simbiosis también queda reflejada en la piedra. Efectivamente, aquí vemos uno de los capiteles más espectaculares del románico palentino, que es la Matanza de los Inocentes. Este cantero lo que tiene que hacer es transmitir en un capitel, que es un espacio muy concreto, un tema como es el de la Matanza de los Inocentes, y se demuestra su genialidad en ver cómo pones a los soldados, a los niños, a las mujeres llorando, a Herodes en uno de los lados dando la orden. El mensaje tiene que ser un puñetazo, que entre de manera muy directa, que la gente lo vea y lo entienda. El cantero trata de que la gente conozca muy bien a las personas que están viendo. Soldados vestidos con cota de malla, a la manera medieval. Una persona que está aquí tiene que captar el mensaje, y para captarle no tiene que poner vestimentas antiguas, extrañas, que no conozcan, sino tienen que representarlos con imágenes del momento para que sepan muy bien quiénes son. Pero también podemos ver aspectos más cotidianos, más sociales, como puede ser un juego. ¿Y esto qué sería entonces? Esto es un alquerque. Un alquerque es un juego medieval, un juego de 24 piezas, que es una de las diversiones típicas en época medieval, uno de los juegos típicos. ¿Por qué en una iglesia? Lo que puede parecer algo curioso realmente es bastante más habitual de lo que pensamos. Hay más de 150 alquerques en iglesias de Castilla y León, es decir, no era una cuestión extraña. Porque hoy pensamos que la iglesia solo tenía esa vertiente religiosa, pero también tenía una vertiente social muy importante, de juegos, de reuniones, y también aparecen estas cuestiones, no solo aquí, en los monasterios. La iglesia es el lugar fundamental, desde el punto de vista religioso y, ya digo, cultural, ¿no? Una iglesia con una función global, una sociedad en la que también todo estaba mucho más entremezclado. ¿Cómo se jugaría a un alquerque? Se trataba de comer fichas, se pondrían 12 piezas en cada lado. Fijaros, ¿no? Si tengo que mover, por ejemplo, las monedas de 50 céntimos y quiero comer una pieza, sería saltar. Y ya, esta pieza me la quedaría. La de cobre, a su vez, come la otra, ¿no? Es decir, al final se trata de comer. ¿Se podría decir que el románico es un arte que nos permite acercarnos a una forma de ver la vida que ahora mismo no comprenderíamos sin estas piedras? Estos edificios nos ayudan a comprender la mentalidad medieval, cómo en época medieval todo está muy vinculado. Religión, sociedad, cultura, estaba muy entremezclado. Lo mismo que podemos ver en las iglesias sirve también para entender un poco lo que es la forma de vida cotidiana de la gente, para entender cómo vivían estas personas en época medieval. Mensajes claros, sencillos y sorprendentes, tanto en el interior como el exterior. Aquí en Santa Cecilia, a los pies del castillo de Aguilar de Campoo, una ventana esconde el que podría ser primera representación de un escudo familiar. ¿Pero por qué está ahí? ¿Cómo se consiguió enmascarar la representación del poder humano en un lugar divino? ¿Dónde se encuentra este escudo? Se encuentra en uno de los capiteles de esta ventana. Hay un pequeño caballero que está sobre un grifo, un animal fantástico, le está clavando una lanza en la cabeza, y en un lado vemos un escudo que no es algo extraño, que aparece en muchísimas de las capiteles románicos de toda esta zona e incluso de toda Europa, pero aquí hay una cosa extraña. Aparece en ese escudo unas armas heráldicas. Es una de las primeras veces en las que un personaje importante pone sus armas. Aparecen dos calderos, que son las armas heráldicas de una familia muy importante en época medieval, que son la familia de los Lara. Esta iglesia de Santa Cecilia es una iglesia que se construye seguramente a finales del siglo XII, pero que a principios del siglo XIII se amplía y se decide hacer un cuerpo de 3 naves. Y sabemos que en esa época el responsable del castillo de Aguilar es Fernando Núñez de Lara. Y casualmente, o no casualmente, encontramos en ese escudo la representación de los escudos de los Lara. ¿Qué puede representar? ¿Poder, mecenazgo, protección? Es una buena pregunta, y es una pregunta que a día de hoy no tenemos respuesta clara.
porque el que aparezcan escudos heráldicos en las iglesias es normal si estamos hablando de un enterramiento. En una batalla es para saber quién está en ese determinado frente. Lo más probable es que este Fernando Núñez de Lara sea al menos responsable de la ampliación de la iglesia. Seguramente es el protector de la zona. Posteriormente, esto va a ser algo muy habitual. Cuando un noble hace una ampliación en una iglesia, lo que hace es ponerse en su escudo como responsables de la financiación y de la protección sobre ese edificio. Y además otra cosa, si nos fijamos en la iconografía, un caballero cristiano, un Miles Christi, está matando a una bestia. Es la idea del bien contra el mal. El personaje cristiano es el mensaje de la virtud, le pones tus armas y la propia familia, ¿no? Los Lara es la personificación del bien derrotando al mal. Una imagen bastante medieval. Las diferentes parroquias competían por tener el mejor templo, y los mejores canteros eran reclamados para cincelar no solo el exterior, sino también el interior de las iglesias. De esa competencia y la influencia de las modas que se expandían gracias al camino, surgieron estilos propios. Si algo gustaba, se copiaba. A 25 kilómetros al sur de Aguilar, en Moarbes, una puerta es el ejemplo de ello. ¿Qué peculiaridades tiene esta iglesia? Es una de las portadas más espectaculares del románico del norte de Palencia. Un friso de una calidad excepcional, a Cristo en Majestad, rodeado por el Tretamorfos, los 4 símbolos de los evangelistas, y los 12 apóstoles, ¿no? Identificados bien por su elemento iconográfico o bien por su filacteria o el libro con su nombre. Este friso está muy influido por el famoso friso de la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes, reelaborado por un maestro que trabaja también en Santa María la Real, y lo que hace es impactar en todos los canteros que trabajan alrededor de él. Los canteros locales se forman junto a 2 grandes maestros, y cuando los grandes maestros se dirigen a trabajar a otros sitios, aquí queda un equipo de canteros locales, de gente de la zona, que lo que hace es influirse de esos grandes maestros y empiezan a dejar auténticas maravillas escultóricas en las iglesias sencillas, en las pequeñas iglesias rurales. Los canteros son gente muy creativa, lo que cogen es aquello que les gusta, que les interesa. Sin duda se generan tendencias, pero esa tendencia va a seguir hasta siglos después. De nuevo, un apostolado, pero en este caso no está en el exterior de la iglesia. Está en la pila bautismal de la parte interior, y eso nos indica una cosa, que es la gran difusión que tuvo el modelo del apostolado que deriva de Santiago de Carrión de los Condes. Una vez que se dispone en Moarbes, en la parte exterior, canse tanto impacto que algunos años posteriores, cuando deciden hacer la pila bautismal, son los propios canteros locales de la zona los que hacen es colocar su apostolado en una pila bautismal, Cristo en Majestad, con los 12 apóstoles. Pero si contamos, vamos a ver que no hay 12, que hay 13. Y esa 13ª persona, documentalmente no sabemos nada, quién sería, si fue un error, si está buscado. Algunos se puede identificar. Podemos ver a San Pedro con la llave, a San Andrés en la parte de atrás con la cruz. El arte medieval te deja estas cosillas, te deja estas pequeñas anécdotas para que te dejes volar un poco la imaginación acerca de quién es este personaje. Pero ¿quiénes eran los maestros? ¿Firmaban sus obras? ¿Qué conocimientos tenían o de dónde provenían? Aquellos artistas no saben a profanar con un gesto personal lugares sagrados como estos, y de ellos nada se sabe, o mejor dicho, muy poco. En Revilla de Santullán, la portada de la iglesia ve interrumpido su mensaje religioso por una figura que no parece encajar. ¿Pero de qué o quién se trata? César, el románico mandaba su primer mensaje ya desde la portada, ¿verdad? Mensajes, ya digo, muy directos, que vayan muy en la línea de la idea del bien contra el mal, que sean fáciles de interpretar. Los capiteles, pues podemos ver cómo hay, además de animales fantásticos, que en muchos casos proceden de los bestiarios, son animales a los que dan una cierta moralidad, tanto de ideas positivas o negativas, ¿no? La idea del bien y el mal. A veces sirven como mera decoración, pero podemos ver un capitel con Sansón desquijarando al león, pues una representación de la virtud que está matando a la bestia, ¿no? O escenas más fáciles de interpretar, las 3 Marías delante del sepulcro vacío de Cristo. Cristo ha resucitado, hay vida después de la muerte.
quizá mucho más espectacular, mucho más visual, que es la imagen de la última cena. Cristo en el centro con los apóstoles. Además es muy interesante porque puedes ver también la indumentaria en época medieval, la alimentación. Una última cena, pero hay dos personajes que se suman a esa última cena. Hay dos personajes, uno un poco más enigmático, ¿no? Un personaje con un libro abierto, tiene múltiples interpretaciones, pero hay otro que es todavía mucho más espectacular y es una total excepcionalidad, que es Miguel, el maestro cantero, que nos indica cómo Miguel me hizo, Michaelis me feci. Aparece y se representa el cantero en la última cena como el escultor que hace la portada. Hay que pensar que en época medieval el cantero no es un artista, es un artesano. No podemos imaginarnos de cuál es el motivo que lleve a representarse aquí. De una manera totalmente extraordinaria aparece quién es el que trabaja. Sabemos que es el escultor porque se le representa trabajando con el amazo, con el cincel, con el libro de modelos, nos indica cómo trabajan estas personas y para nada es algo normal. La Catedral de Santiago con el maestro Mateo. Maestro Mateo se representa, pero parece como peregrino. Quizá estaba muy orgulloso de su trabajo, quizá tenga una gran consideración social, pero extraordinario es, sin duda. El románico y el simbolismo son inseparables. Cualquier soporte era aprovechado por los maestros para lanzar esos mensajes que indicaban el camino hacia la salvación. Por desgracia, de aquellos solo han llegado diáfanos los esculpidos en la roca, pero durante varios siglos, el color ocre de la roca no era el protagonista en los templos. Pinturas ocupaban todos y cada uno de los rincones de las iglesias. ¿Qué contaban? ¿Es posible recuperar alguno de esos mensajes? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Pues nos encontramos en el antiguo monasterio de San Pelayo de Perazancas. En un primer momento los monasterios no eran tan grandes como los podemos imaginar ahora, sino que eran edificios pequeños para 4 o 5 monjes. Conservamos una lápida en la que leemos cómo en el año 1076, reinando Alfonso VI en León, el abad Pelayo crea este edificio en honor a San Pelayo. En la parte interior nos encontramos uno de los pocos conjuntos pictóricos románicos, posiblemente del siglo XII, y eso lo hace bastante espectacular. ¿Por qué desaparecen las pinturas de los templos? Las modas, fundamentalmente las modas. A partir sobre todo del siglo XX, tener pintura, tener edificios con cal, es algo asequible a todo el mundo. Se pone la moda de sacar las piedras, de dejarlas vistas. Lo que hacen es eliminar gran parte de los conjuntos pictóricos medievales. El interior de San Pelayo, una pequeña ermita aislada al sur de la comarca natural de la Ojeda, permite intuir lo que fue este lugar hace casi un milenio. Vestigios de una memoria llena de colores recuerdan que el mensaje cristiano fue durante un tiempo el que marcaba no solo la vida espiritual, también la vida social. Mensajes divinos y mensajes terrenales compartían lienzo. César, ¿qué pinturas nos encontramos aquí? Uno de los pocos ejemplos de pintura románica que hay en la provincia de Palencia, unas pinturas del siglo XII. Y lo que vemos, un poco lo que hemos estado viendo en otras iglesias, son mensajes sencillos, mensajes que se pueden entender de manera rápida y sencilla. Vemos el Pantocrátor, Cristo en almendra mística, en la zona del ábside, en la zona del tambor, en la zona más importante, ¿no? La divinidad. Bajamos un peldaño y vemos sus enviados en la tierra, en este caso el apostolado, muchos de ellos con nombres, y un peldaño más bajo, una referencia a nosotros, el mundo terreno, y lo que nos encontramos son las personas haciendo los trabajos, un calendario de trabajos, digamos un poco la simplificación del mundo en los 3 niveles, el de la divinidad en la parte más importante, el ábside, sus enviados en la tierra, los apóstoles y el mundo terreno. Todos los templos tenían pinturas. Una iglesia románica no estaba concebida para no ser decorada, al menos estaba encalada y en muchos casos como es este, estaba pintada. Hombre, no sabemos si todos, evidentemente, pero es de suponer que muchos de los templos estarían decorados con pinturas y que no serían muy lejos de lo que vemos actualmente. Modas, cambios, el siglo XX que empieza a desencalar los edificios para dejar la piedra a vista, hace que nos quedemos sin ver lo que pudo haber o existir en la mayoría de las iglesias románicas.
¿También la pobreza influyó en pintar los ábsides? Quizá en un primer momento influya en que no haya colores brillantes, te adaptabas a la economía que tuvieras, pero a partir del siglo XV, siglo XVI, con la llegada de los retablos en pueblos de montaña donde no podías tener nivel económico para acceder a un buen retablo, era sustituido con las pinturas. ¿En qué momento se toma conciencia de lo que hay en el norte de Palencia? Son los años 50 y 60 cuando parece que empieza ya a iniciarse un camino que hoy en día todavía estamos recorriendo. Miguel Ángel García Guinea hace la tesis sobre el románico en Palencia, pues a partir de esa mecha pues empiezan a restaurar algunas de las iglesias, se descubre que debajo de capas de cales aparecen estas pinturas. También fue muy importante la creación de la Asociación de Amigos del Románico, se crea un centro de estudios del románico, se comienza a documentar, a restaurar, a difundir. ¿Por qué atrae tanto el románico? Porque es bastante más abarcable, un estilo mucho más vinculado al hombre, es más fácil entendible, no es tan grandioso como pueden ser las grandes catedrales góticas que nos impresionan pero nos sobrepasan. También te permite para profanos disfrutar, y para nosotros los que nos dedicamos un poco a estudiar la Edad Media, es una fuente inabarcable de conocimiento para conocer cómo era la Edad Media. ¿Sigue dando puñetazos? Sin duda, te dan puñetazos para que puedas interpretarlo. A veces no sabemos interpretarlo, nos dejan un poco atontados esos puñetazos, pero estamos en ello. Un lenguaje sencillo en origen, pero al que 8 siglos se han encargado de tapar con un enigmático velo. Saber qué querían decir aquellos maestros canteros o qué entendían quienes en el templo rezaban o jugaban parece complicado. Puede que en apariencia todos seamos similares, pero las pequeñas iglesias del norte de Palencia nos recuerdan que por dentro somos tan únicos e irrepetibles como sus capiteles. Desde que el hombre es hombre y como medio para garantizar su supervivencia, nuestra especie ha sentido y tenido la necesidad de comunicarse, de transmitir conocimientos, consejos y remedios para prosperar en un medio inhóspito lleno de peligros y amenazas. El sonido más primitivo y salvaje fue una herramienta indispensable para esa vital misión. Unos ruidos que primero nacieron de la voz, pero pronto el ser humano encontró en su entorno cientos de soportes que le permitieron evolucionar, no solo en el instrumento, sino también en el mensaje. Los aerófonos supusieron el gran hito comunicativo que han compartido prácticamente todas las culturas. Instrumentos aparentemente sencillos, pero que hasta incluso en la Biblia adquirían un carácter mágico, tal y como sucedió en la toma de Jericó. Pablo, para los no iniciados, ¿qué es un aerófono? Dentro de las distintas familias de los instrumentos musicales, pues el aerófono es el instrumento musical que necesita aire para que funcione. Hay distintos tipos, porque hay unos que son de boquilla, como estos que tenemos aquí, de bisel, como las flautas dulces, les hay de lengüeta. ¿Cuál es su origen? Esto es remoto, esto es tan antiguo como el hombre. Tuvo la necesidad de comunicarse con las divinidades, inventó instrumentos que le servían como el cuerno
cortando la punta, las caracolas marinas, después se los fabricó con metal o con barro, con marfil, con distintos materiales. ¿Y es cierto que los aerófonos también se han vinculado a la guerra? Pues desde toda la historia, de todas las culturas, incluso en la religión, las famosas trompetas de Jericó o trompas de Jericó, que la Biblia habla cuando Dios mandó a Josué que cercara Jericó, acudieron los sacerdotes y tocaron sus trompetas. Eran las de júbilo. El sofar judío es este instrumento que aún evocando esos toques para que cayera el muro de Jericó, con multitud de toques lo siguen utilizando. Es un cuerno de cabra, tiene que ser un animal puro, según la religión judía. Por ejemplo, uno de vaca no valdría. Se le corta la punta y se le hace la boquilla. Tendríamos otros que pertenecerían a otras culturas, ¿no? Pueden pertenecer a todas. Este, por ejemplo, ha llegado casi hasta nuestros días. Cuerno de vaca, y se ha utilizado como bocina de señales, incluso de último, en los pueblos de Segovia y en otros muchos de Castilla, el que cuidaba el ganado hacía sonar el cuerno y ya sabía la gente que los tenía que soltar. Incluso como instrumento guerrero militar para las señales, con estos instrumentos lo hacían. Otros sitios que era más fácil, la caracola marina, pues lo mismo. Incluso fíjate, este otro es una trompa de señales, pero hecha de barro, que es una reconstrucción de las que aparecieron en Numancia. ¿El aire quizá era la manera más sencilla de comunicarse? Pues sí, era fácil y casi seguro que desde el Neolítico el hombre se comunicó de esta manera. Los instrumentos evolucionaron a la par de las comunidades que los desarrollaban. El carácter mágico, casi sagrado, hizo que los músicos también ocuparan una posición especial en todas esas sociedades. Ellos, por ejemplo, eran los encargados de ejecutar esos sonidos sobrenaturales con las bramaderas para ahuyentar a los espíritus, o responsables de acciones más terrenales, como avisar a la población en caso de peligro. Pablo, suena a ciencia ficción, a literatura, que los cuernos podían servir para la guerra. ¿Existen pruebas de que realmente, por ejemplo, aquí se utilizaron? Ya no solo para la guerra, que eso está escrito. La vigilancia del Alcázar la hacían los vecinos de Zamarramala. Sus vecinos estaban libres de pecho, eran fidalgos por el cuerno o hidalgos por el cuerno, porque eran los encargados de vigilar el Alcázar. Llevaban todos los días 4 señores, cuernos y antorchas, y se hacían la vigilancia con las bocinas y no pagaban impuestos al rey, pero además todo el pueblo. Por lo menos hasta 1525, que en el censo de los pecheros de Zamarramala, ahí ya pagaron 119 pecheros. Lo de los cuernos y las antorchas parece ser que no dieron más de sí. ¿Cómo podría sonar esas noches segovianas de 1500? ¿Estos datos de dónde han salido? En el Tesoro de la Lengua Castellana, de Sebastián de Covarrubias, publicado en Madrid en 1611, pues así lo dice, que los vecinos de Zamarramala se les conocía como hidalgos por el cuerno, o fidalgos por el cuerno. Este sería un instrumento o alguno similar, que ha llegado pues hasta hace pocos años. Y esto que tienes en tus manos también sería un aerófono, pero parece más evolucionado. Eso es. Esto es la evolución del cuerno, que en el siglo X se le hicieron agujeros y después se le fabricó en madera. Y esto es lo que llamamos corneta. Y normalmente se le forraba como este de cuero negro, por eso también se le llama cornetas negras. Tiene la boquilla y después agujeros digitales como las flautas. Fue muy importante en los ministriles de las capillas de las catedrales y las capillas reales. Las religiones pronto adoptaron el ruido y la música como instrumentos para trasladar su mensaje o para aproximar el mundo divino con el mundo terrenal. El sonido es una manifestación cultural universal que además en todas las religiones ha adquirido el carácter de sagrado. Desde los rituales para entrar en trance hasta el sonido de los órganos en las catedrales, la música y la religión están perfectamente unidas. Pablo, estamos en un lugar clave que tiene relación con
una procesión y un acontecimiento musical en Segovia, ¿no? Estamos en el santuario de la Virgen de la Fuencisla y en 1613 se trasladó la imagen de la Virgen al nuevo santuario. Hubo unas solemnes fiestas, algo extraordinario. Entre ellas, el sábado 21 de septiembre hubo una mascarada sobre la descendencia de Nuestra Señora. Esto lo relata Diego de Colmenares en su historia de 1637. Bueno, en esta cabalgata pues aparecen toda la descendencia de la Virgen, desde Abraham. En todos ellos va relatando cómo iban. Hay una que a mí me parece importante, que es la del séquito de Ezequías, con 6 pares de instrumentos diferentes, 2 gaitas zamoranas, que aquí llamamos de Ontoria. Entonces este dato es importante. 2 adufres o panderos, 2 ginebras, 2 sinfonías, 2 mazos de campanillas y 2 sonajas. Entonces ahí aparece ya el mito de la gaita de Ontoria. Claro, gaita zamorana que aparece varias veces con danzas de rústicos, pero aquí en la realidad existía un instrumento que era la gaita de Ontoria. ¿Qué era la gaita de Ontoria? Pues en eso estamos, todavía no lo sabemos. La gaita de Ontoria es uno de los grandes mitos de la música en nuestra comunidad. A ciencia cierta, nadie sabe qué es, cómo es o cuándo se utilizó ese instrumento. Es la protagonista de documentos oficiales, pero también de leyendas increíbles. Pablo Zamarrón lleva años tras la pista de un instrumento con 2 caras, la real y la imaginaria. Pablo, en torno a la gaita de Ontoria hay una leyenda negra también. Parece ser que se conocía que en Ontoria de Segovia pues había un gaitero que alguno de sus hechos pues quedó en la memoria colectiva como un ejemplo. Posiblemente no muy positivo. ¿Y qué tocaba el gaitero de Ontoria? Todavía a ciencia cierta no lo sabemos, pero sí que sabemos que este instrumento existió. Además de en la literatura, que hay varias citas en el siglo XV y XVI sobre que tocaban la gaita de Ontoria, pues también en Segovia existió en la realidad. En la historia de Diego Colmenares relata la relación de las solemnes fiestas con el motivo del traslado de la imagen de la Virgen de la Fuencisla al nuevo santuario del año 1613. Cita en varias danzas que tocaban la gaita zamorana, pero en una de ellas dice que aquí llamamos de Ontoria. Luego quiere decir que existía como instrumento real, además de en la literatura y en este dicho del gaitero de Ontoria. Es más, en un documento que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial, que me facilitó la historiadora y amiga mía Teresa Llorente, pues cita en el protocolo del escribano Felipe de Andrés Aguado, está escrito que el 27 de diciembre de 1634, ante mí el escribano, pareció presente Juan de Paradinas, vecino de Zarzuela del Monte e instrumentero de la gaita que llaman de Ontoria, y dijo que se obligó a tocar con dicha gaita todos los domingos y fiestas del Guardar. Y luego también hay una leyenda del gaitero que bajó al infierno. En algunas épocas, algunos instrumentos se les consideraba pecaminosos y malos. Y así lo cuenta Fray Juan de Pineda, como un gaitero fue llevado a tañer al infierno. Empezó a hinchar la gaita de Ontoria y en un momento se la arrebataron y empezaron a jugar con ella. La tiraban por el aire y la gaita no dejaba de tocar. Ya era una gaita mágica por haber estado en el infierno. Moraleja ejemplarizante contra los tocaflautas y tamborinos. Se podía decir que el oficio es ocasionado para ser por él Dios ofendido, pues los bailes y las danzas son remediación de deshonestidades. A pesar de que aparentemente la música parezca algo inocente, nada es casual en ella. Es prácticamente una ciencia que busca la perfección a través de algo invisible. Un trabajo de pura alquimia incomprensible para los sentidos no acostumbrados. ¿Por qué algunos sonidos tienen más aceptación? ¿Cómo se ordenan los instrumentos? Una gran celebración. No se entendería sin música. Música e historia están íntimamente vinculadas. Y aquella cabalgata celebrada hace 400 años fue fiel testimonio de ello. Pablo, ¿estos instrumentos también eran importantes en aquella cabalgata? Pues sí, fíjate, en el cortejo del rey David, aparte del arpa que siempre ha asociado al rey David, tocaban estos 3 instrumentos, un laúd, una vihuela de mano y una vihuela de arco, asociados a la música culta, entre comillas, académica, música escrita. También sucedía en la última carroza, que era la de la Virgen, que también iban unos ángeles tocando instrumentos de cuerda, laúd y vihuela.
Es decir, que la música y los instrumentos estaban también jerarquizados. Pues en cierto sentido sí, porque fíjate que en el resto de patriarcas y reyes hebreos, pues iban danzas con instrumentos de viento. Pablo, en tus manos el instrumento más perfecto de todos cuantos hay, ¿no? Esto es una vihuela que no sé tocar y en el Renacimiento estaba considerado el instrumento más perfecto después de la voz, porque con la vihuela no se pierde el habla ni la figura del rostro. En el Renacimiento se buscaban referencias al mundo clásico griego y romano y así se encontraba donde justificar su grandeza, asociando la vihuela con la lira clásica y el canto. ¿Cuál es el origen de la vihuela? Bueno, en el Renacimiento se atribuye la creación a Mercurio, que encontró un galápago podrido en el río Nilo y con los nervios tensó el animal y comenzó a interpretar música. La música siempre se ha relacionado con un origen divino e incluso instrumentos como este han servido para solucionar rencillas entre dioses del Olimpo. Leyendas que explican por qué unos instrumentos adquirieron una posición más elevada que otros, por qué las cortes europeas adoptaron a los instrumentos de cuerda como sus predilectos, por qué la música callejera se asocia a los instrumentos de viento. La mitología y el mundo clásico tienen las respuestas. En la música hay una creencia y es que los instrumentos de cuerda son superiores a los de viento. Así es desde la antigüedad. La diosa Atenea inventó esta flauta, una flauta doble, el aulos, se subió al Olimpo y la estaba tocando, veía que se reían el resto de dioses. Se bajó a la tierra, vio que al soplar se la desfiguraba la cara. Podemos imaginarnos tiró el aulo, tiró la flauta y la cogió Marsias. Era un sátiro que acompañaba a la diosa Cibeles, se enamoró de este instrumento, tanto es así que retó al propio Apolo, el dios de la música, y le dijo que él tocaba mejor que él. El dios Apolo aceptó el reto con la condición de que el que ganara hiciera con el otro lo que quisiera. El dios Apolo tocaba un instrumento parecido a este, una lira. Las musas, que fueron las juezas, dijeron que Apolo había ganado, porque podía cantar a la vez que tocaba, cosa que Marsias con el instrumento de viento no. El rey Apolo tocaría algo más suave, más... ¿Cómo acabó aquel duelo entonces? Pues que Apolo despellejó a Marsias colgado de un árbol, le despellejó vivo. Y es por esa batalla por la que, a partir de ese momento, se creó esa supremacía. Había cierta predisposición. Lo que pasa que fue una osadía que un sátiro o cualquiera pretendiera ser más que un dios. Fue un poco castigo a la soberbia. No es casualidad que se pusiera cuerda en manos del poderoso y viento en manos de alguien inferior. Así se ha mantenido durante mucho tiempo. La música de cuerda para la cámara, la música real, la de los nobles, y la música de viento para las fanfarras, evocación de lo pastoril. La música está muy por encima de los sentidos. Forma parte del lado más íntimo de cada persona, sea de donde sea. Quizá el sonido sea el medio que nos conecta con esa cara irracional de nuestro ser. Puede que esas 7 notas musicales elevadas a la categoría de arte tengan un origen divino o mitológico. Sea como fuere, la música ha sido, es y será parte de nuestras vidas.